bien. Yo antes que nada decir que para mí es algo que está muy bueno, digamos que desde la carrera se pueda, la carrera, no voy a poner como que la carrera somos todos, ¿no? Pero que se pueda generar un intercambio que me parece que en cierto sentido no tiene que ver con que nosotros como sujetos particulares asumamos que lo que está pasando es muy grave, como si enunciar la gravedad del asunto le diera materialidad al momento dramático que estamos viviendo, sino por el contrario con pensar que este tipo de diálogos, este tipo de encuentros, que son encuentros entre todos intergeneracionales, ¿no? Son suscitados por la propia coyuntura. Digo, hay algo ahí que nos impone ese momento de reflexión y donde yo pienso que la acción consciente, ¿no? de invitar a detener la pelota un poco y pensar y agarrar estas herramientas que nos da la carrera, que nos da también nuestra vida cotidiana, la vida política de muchos y muchas de los que estamos acá, tiene que ver justamente con saber que puede que las últimas semanas que hayamos transitado como ciudadanos, como personas que participan de la esfera pública, digamos, de la conversación cotidiana, corren el riesgo de hacer que todo siga como si estuviese igual. Digamos, nosotros corremos el riesgo, si no paramos esa pelota, de seguir con esa espiral de naturalización de la violencia que en cierto sentido a nosotros y a nosotras nos invocó a pensar en el marco de este laboratorio de estudios sobre la democracia y autoritarismo cuáles son los dilemas actuales de la democracia y cómo hay distintas fuerzas sociales, generacionales en algún punto, que hoy en día la están poniendo en riesgo. Yo con esto no quiero decir es muy grave lo que está pasando, porque insiste, que yo lo diga no sé que sea muy grave en sí mismo, pero sí queríamos un poco con Lucas, un poco lo que pensamos también antes con Daniel, bueno, contribuir en base a estos conceptos, a la delimitación de algo que estuvo circulando mucho por las redes, por la casa, por la mesa familiar, por todas partes, que tiene que ver con el concepto de discurso de odio. Y acá me voy a detener, digamos, un poquito. Digamos, nosotros, al menos nosotros en nuestro trabajo, entendemos a discurso de odio como un concepto. En tanto concepto, digamos, es algo que después puede ser apropiado por la comunidad, por cualquier persona y desdibujarse en sí mismo, pero me parece que es importante que desde la sociología lo pensemos o al menos comprometernos con la defensa de entenderlo como cualquier tipo de discurso que sea pronunciado en la esfera pública y que contribuya a la discriminación, a la deshumanización, al silenciamiento o a la inhibición de derechos de un grupo particular, sea por cuestiones de género, sea por cuestiones de credo, sea por cuestiones étnicas, sea por cuestiones políticas, ideológicas, y que en cierto sentido puede construir un momento donde la proliferación de este tipo de discursos contribuye al debilitamiento de la conversación general y genera un clima de intolerancia y un clima de odio. Digamos, un clima donde la polarización, que cotidianamente nosotros, cuando estamos hablando capaz en el patio de la facultad, la pensamos como algo casi inherente a la coyuntura política argentina, llega a un límite tal donde determinadas personas no puedan circular, no puedan pensar, no puedan hablar, no puedan pronunciarse y no puedan organizarse por lo que piensan. Bueno, parte de eso es lo que nosotros intentamos estudiar constantemente en las redes sociales y ahí nos encontramos con que hay 4 formas en las cuales este discurso se suele expresar. Digo, una forma que tiene que ver con la incitación a la deshumanización, o sea, como ponerle nomenclaturas de animalito a determinadas ideologías políticas o de bicho, por poner un ejemplo. Digo, cucaracha es un término muy popularizado en el ámbito de las redes sociales. Otro tiene que ver con la incitación a la inhibición de los derechos. Digo, que determinada persona, porque viene de determinado país, en realidad no puede usar determinado servicio público, debería irse directamente del territorio nacional. Otro tiene que ver con la cuestión de la incitación al silenciamiento o al acoso o al asedio de esa persona por alguno de estos motivos. Digo, que esa persona no merezca hablar, no merezca pronunciarse, no merezca expresar, no merezca circular por la calle. Y eso es algo que vimos muy constantemente y que se expresa sobre todo con una marca de género muy clara. Digo, si uno hace la foto de las identidades que son vulneradas por estos discursos de odio, bueno, creo que es casi el 74% femenino, digo, una mujer, en las que nosotros logramos identificar al menos en las redes sociales como personas a las cuales eran acosadas, asediadas por este tipo de mecanismos. Y otro tiene que ver directamente con la incitación a la violencia física. Y ahí hay algo que también, digamos, como hablamos de basado, hay algo que se usa mucho en las redes sociales, que es decir, bala. Digamos, hay una nota, yo no me voy a robar la nota, de un compañero nuestro que habla con mucha claridad de esto,
pero hay algo, digamos, en todo ese clima que se construye, y quienes usamos redes sociales lo vemos muy bien, que hace a la banalización, digamos, a la banalización de la vida cotidiana, de los problemas que tenemos en la vida cotidiana, a la banalización de la capacidad que tiene o no una persona de expresarse, y que en ese sentido arma todo un clima en el cual proliferan las condiciones para que determinados discursos o determinadas formas de pensar o de hacer tengan mucha más legitimidad de las que tuviesen si ese tipo de condiciones no existieran. Y las redes sociales, que al menos son el espacio que nosotros estudiamos y que las entendemos como un espacio público, digamos, como la esfera pública digital, y no como una cosa que yo entro y como me juego un LOLcito, me meto en Twitter. Es un espacio social que tiene impacto sobre nuestra subjetividad, que nos constituye incluso subjetivamente, por el cual somos o dejamos de ser, y nuestra generación me parece que lo sabe con mucha particularidad. Bueno, es ese espacio uno de los principales para la proliferación de este tipo de discursos. Que quiero insistir con esto, no son discursos del odio, digamos, no es que hay un ente que es un ente odiante y que agarra discursos y los tira como ametrallando contra un espacio particular, sino que es una determinada modulación de la conversación pública que hace un debilitamiento de nuestra capacidad de intervenir en un sistema democrático. Y en esa clave hay distintas formas en las cuales nosotros venimos viendo que se puede operar o dejar de operar en torno a esto. Bueno, y lo que Lucas decía, me parece que tiene que ver también con que nosotros a la hora de ver ese tipo de cuestiones apelamos muchas veces a la banalización. Por ejemplo, bueno, ya fue, le dijo bala, ya fue, le dijo que se tire de un puente y que se mate, bueno, no importa. Así como apelamos a memificar muchas veces todas las cosas dramáticas que pasan en nuestro país. Digo, a mí no me importa mucho. Yo sé que esto está streameado y que entonces hay como una cosa donde la intimidad del aula se difumina con que cualquiera lo puede estar viendo, no sé, la muerte de la reina, y celebramos que Mirta Legrand haya ganado, pero así como doy el ejemplo inocente de Mirta Legrand, bueno, también horas después del intento de magnicidio de Cristina, lo que proliferaba en las redes sociales era este tipo de discursos. Entonces, hay algo que a nosotros nos parece que es importante en todo esto y que tiene que ver justamente con delimitar esa categoría. La charla al final era de la violencia política a los discursos de odio, un poco. Y en segundo lugar, con pensar que, y ahí como yo tengo una coincidencia fuerte, ¿no?, con lo que decía Daniel al principio, no se trata simplemente de decir esto se puede decir o no se puede decir, como si la regulación de lo que se puede decir o no decir en la esfera pública digital fuese la solución a los problemas que están viviendo las democracias contemporáneas, sino de pensar directamente en cuáles son las condiciones que generan esos efectos que se ven, se evidencian en los discursos de odio y que son una marca clara de la subjetividad contemporánea. Nosotros hicimos un estudio, porque empirismo y sociología seria, o se intenta hacer, donde en un índice sobre, bueno, quién promueve, quién desaprueba y quién es indiferente a los discursos de odio, teníamos como resultado que el 58% y pico más o menos de la población, bueno, los desaprueba. Me parece que la pregunta que un poco nos plantea todo escenario es qué pasa con ese otro porcentaje que es casi la mitad del país, en primera instancia. Y después, que dentro de ese otro porcentaje, que si hago bien la cuenta en mi cabeza es más o menos un 42%. Era 17, 26, 17 promueve, 26. 26 desarrolla activamente. La marca generacional de ese tipo de enunciaciones es muy fuerte, sobre todo entre la generación de los centennials, o sea, medio de la mía, y la generación de los millennials, medio de la de Lucas. Entonces, todo esto que decía Daniel me parece que cobra otro impacto cuando pensamos que quienes más frustraciones sienten, quienes más violencias les genera la situación en la cual nosotros hoy vivimos, bueno, es justamente esa generación más joven que no vivió, digamos, esa fundación sobre el terror de la democracia, por decirlo de alguna manera, y en segunda instancia quien está más afectada por las causas de una falsa promesa de realización de una democracia que se fundó sobre el terror. Y hoy ahí yo no quiero como reponer un poco, porque tengo bastante acuerdo sobre lo que decía Daniel, pero sí detenerme en esa pregunta, ¿no? La pregunta de los efectos no deseados en torno a una sociedad o a una generación que pugnó por determinados derechos, que pugnó por determinados estados de cosas, y hoy parecería que asiste como a los efectos no deseados de sus deseos.
también para relativizar, digamos, un poco eso y pensar que ese marco en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana es un marco en el cual las transformaciones propias del modo de acumulación de capital, esto es algo que me parece que es un debate como que está muy planteado en la sociología contemporánea, pone la duda sobre si esta reconfiguración del neoliberalismo requiere o no del proyecto democrático, insisto, fundado sobre el terror, con todos sus déficits, para seguir perviviendo en la cotidianidad política. Digo, ¿es necesario para este sistema ese marco de regulaciones en el cual nosotros habitamos constantemente? Es una pregunta, yo no tengo ni un sí, ni un no, ni un pedo, yo tengo esa respuesta. Ahora bien, es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar, en su primera instancia. Y en segundo, tendería a pensar, o al menos nosotros lo venimos discutiendo mucho en esa clave, no sé si se trata de fue el huevo o la gallina en el avance de los derechos, pero sí de saber que particularmente una generación que pugnó enormemente por transformar la situación y el estado de cosas frente a la crisis de reproducción que se genera en ese modo de acumulación de capital, vivió y asistió también a la reacción preventiva de un montón de sectores encarnados en sujetos concretos que buscaron el refugio en la convergencia o la inherencia, otro gran debate que plantea, por ejemplo, Wendy Brown, Nancy Fraser, Melinda Cooper, en torno a los proyectos conservadores, familiaristas, tradicionalistas, por un lado, y por el otro, este neoliberalismo, que está esa la pregunta, ¿no? ¿Es conservador? ¿Es progresista? Digo, esa promesa de los 90 es una promesa que hoy se registra o que ha transformado totalmente la forma en la cual se desarrollan los sectores políticos que encarnan ese proyecto económico. Para mí el punto, digamos, de todo eso es esa pregunta bien teórica que uno capaz se siente un verano a leerla en un montón de libros, que los estudiantes de sociología nos pasa eso, vamos al Parque Rivadavia, compramos 85 libros, después que estudiamos, cuidamos y trabajamos nos hace que haya una pila enorme en nuestra cama al lado de cosas y preguntas que no tenemos resueltas. Pero bueno, esa pregunta que a muchos nos condujo a pensar en esos afanes de transformación de lo real, es una pregunta que afirmaba uno de los entrevistados que nosotros nos pusimos a charlar, ¿no?, con estos sujetos digitales intensos, y que marcaba algo así como que existe un discurso feminista del resentimiento, y hay muchos sectores que, así como decir tal tiene el odio, hoy están diciendo, bueno, es tu culpa porque vos tenías el odio y vos generaste discursos de odio antipatriarcales como feministas. Digo, ese nivel de como la polarización burda del conflicto político en esa clave es algo que funda muchas veces las acciones de esos sujetos que no simplemente, y ahí venía la diferencia con el tema del probador de ropa, ¿no?, entran a la red, consumen y piensan a partir de un montón de cosas que allí se encuentran, sino que ven a la red social, como una arena para la intervención política y como un espacio de reencuentro con una comunidad política perdida que, producto de esos consensos democráticos previos a la capacidad de circular en esa instancia, no habían podido plantearse. Y si bien no identifican si fue en la Libertadora o fue en la dictadura o cuándo fue que se perdió la capacidad de expresar las cosas que hoy esos sectores expresan, sí están planteando que hoy su capacidad de articulación pasa principalmente por esos espacios, y el problema que estamos teniendo es que eso dio un salto. Y no dio un salto simplemente en términos de el magnicidio, sino fundamentalmente a lo largo de los 2 años anteriores, en un proceso catalizado, al menos esta es la hipótesis, ¿no?, por la reclusión en la pantalla que genera la pandemia, donde luego de eso empezamos a ver ataques a organizaciones, empezamos a ver cómo intentaban atentar con una bomba contra, por ejemplo, el Hotel Gondolín, un espacio emblemático de la movilización trans en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a ver cómo se organizaba, bueno, este centro cultural que claramente no leyó a Heidegger, pero que tiene un montón de armas escondidas por ahí. Y empezamos a ver incluso efectos más mínimos, digo, ese scratch a las organizaciones que tienen un local, o incluso remito a lo que pasa en nuestra propia facultad, la disputa silenciosa que hay con un mural de los desaparecidos por si fueron 8.000, si fueron 30.000, si fueron 8.000, si fueron 30.000. Y ahí está la pregunta de qué nos pasa en el cuerpo como generación cuando asistimos a ese proceso constante de laceramiento de la conversación pública, entendiendo que lo que se pone en juego, y con esto me parece que está el impacto, ¿no?, del salto a la violencia descarnada, digamos, a la violencia de muerte, no a la violencia contra el poder. Si a Cristina le puede pasar esto, bueno, ¿qué puede pasar con todas las personas que defienden esas ideas?
ahí es donde uno puede decir dos puntos. Qué grave, me parece que ya está sobrescrita, ¿no?, la gravedad de ese elemento, pero es justamente en ese momento que es como un acontecimiento, como una ruptura de lo que antes se desarrollaba como proceso y lo que ahora vemos en la conversación cotidiana, que nosotros tenemos la necesidad de pensar. Y pensar no simplemente, y así como capaz uno puede decir cosas que no me gustan, yo ahora digo cosas que puede que no gusten, en cómo se generó el caldo de cultivo para que avancen estas discursividades, para que avance esta forma de pensar y de hacer mundo, ¿no? Porque no es simplemente una cosa que está escrita en una pared, es algo que cobra de una dinámica activa en la relación social, sino también qué tipo de organización o qué tipo de respuesta nosotros damos a eso, o más bien qué responsabilidad tenemos a la hora de no reconocer esas falencias de la promesa democrática. Que, o sea, más allá, obvio que la culpa siempre la tienen los politólogos, digamos, de pensar que con la democracia se come, se vive, perdón a los politólogos de la sala, sino también de nosotros pensando que, por ejemplo, cuando luchamos por el aborto legal y generamos años de movilización en la calle, por haber internalizado, cristalizado en el Estado la expresión política, institucional de ese movimiento, ya estaba la cosa y, bueno, muchachos, podíamos mandar al presidente a decir que se había caído el patriarcado, básicamente. Entonces, la forma en la cual se construye esa disputa, que no es siempre de avanzado, siempre de ofensiva, tiene que ver un poco con el balance que tenemos que sacar quienes pugnamos por esos procesos de transformación y hoy nos tenemos que enfrentar, de cierta manera, a las consecuencias de esta avanzada. En términos de la cristalización, me pongo medio pulanciana, perdón, pero la cristalización en el espacio del Estado de la correlación de fuerzas, de la lucha social en un momento determinado, no es algo eterno, como si el Estado fuese una caja que uno puede tallar, sino por el contrario, un proceso social que tenemos que reafirmar continuamente en el movimiento, en la disputa, en la conversación pública y política, y tal vez el haber perdido o las condiciones, o el ánimo, o los procesos organizativos necesarios para dar determinadas condiciones, hoy nos pone muchos casilleros atrás para dar estos debates de lo que nosotros hubiésemos deseado. Entonces, cerrando, el hecho de encontrarnos acá y el hecho de pensar en las delimitaciones más sociológicas, si se quiere, de este tipo de conceptos, para nosotros es una invocación a una acción política que tiene que ver con la reflexión. Digo, yo esta semana me quedé mucho con algo que decía, escribía León Rosichner, que fue un gran docente de esta casa, a la hora de volver del exilio y pensar en la derrota, y que tenía que ver con que el mayor problema que se le podía imputar a la izquierda, tras todo el proceso de terror de la dictadura militar, era el intentar seguir de largo ese proceso como si nada hubiese pasado. Y esto que nos pasó el jueves fue en cierto sentido uno de muchos procesos que vulneraron fuertemente la forma en la cual nosotros pensamos la política, la forma en la cual nosotros pensamos el estado de cosas y que nos pasan por el cuerpo. Entonces hay un llamado que me parece que abre este ciclo a la conversación, a la reflexión, al uso activo, digamos, de ese poder de parar la pelota y pensar y construir de conjunto, y que no podemos pasar de largo y que no tiene que ver simplemente con tal vez lo que digamos en la universidad como espacio académico, sino fundamentalmente con esa tarea implícita en la naturaleza de la universidad de estar siempre enlazada con las disputas y los procesos sociales y las luchas de su pueblo. Y eso es especialmente para nuestra generación, y por eso me parece que es importante el diálogo interclaustro en este tipo de instancias, pero también una tarea de la sociedad toda, a la cual afortunadamente tal vez desde la sociología, desde las militancias y desde las ciencias sociales en términos amplios, ahí sí hermanándonos con las otras carreras de la casa, tengamos algo para aportar. Y esa es la tarea de estas horas límites, me parece a mí, nos parece a nosotros, que estamos viviendo como campo popular y como sociedad en su conjunto.